Bien, pues hoy tenemos con nosotros a Javier Sevilla, que es un viejo amigo que lleva también en esto de la inteligencia artificial desde mucho antes de que se empezara a hablar y que hubiera un hype como el que hay ahora, y lo aplicó sobre todo pues, a un proyecto que tenía relacionado con la búsqueda de empleo y la búsqueda de candidatos por las empresas. Y bueno, va a compartir con nosotros su punto de vista desde el campo de la educación universitaria, que es su función a lo que se dedica ahora, y también tiene experiencia en recursos humanos que seguro que es interesante. O sea que, Javier, nada, te voy a empezar pidiendo que te presentes brevemente y luego pues vamos a ir metiéndonos en aspectos concretos de la inteligencia artificial, ¿vale? Fenomenal, Lucas. Un placer estar contigo, sobre todo, y muchísimas gracias por haberme invitado, ¿no? Como comentabas, mi nombre es Javier Sevilla. Actualmente mi posición está basada en lo que es el mundo académico. Llevo la tecnología académica de lo que es una escuela de negocios, que es SIC. Y también soy profesor, ¿no? Pero efectivamente, como bien comentabas, nos conocimos pues allá por el año 2010, cuando yo montaba uno de mis proyectos, de mis 4 o 5 startups, el cual se llamaba Jobsy, jobsy.com, y que lo que hacíamos era recomendar a personas, ¿no? Teníamos una tecnología basada fundamentalmente en Machine Learning, en inteligencia artificial, y lo que hacíamos era recomendar a personas. En un momento determinado, pues obviamente lo que pasó es que me moví, vendimos lo que era el software de nuestra empresa, generamos más startups, trabajamos juntos, Lucas, y ahora pues estoy mucho más dedicado a lo que es el mundo académico y a lo que es la formación. Uh-huh. Bueno, entonces tú conociste con Jobsy, que por los años que estás hablando era todo muy distinto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue en ese momento trabajar con inteligencia artificial. Si no recuerdo mal, tenías un acuerdo con una universidad que te apoyaban en ese aspecto, ¿no? Pero entiendo que era mucho más trabajoso, ¿no? El sacar partido a la inteligencia artificial en aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Qué tecnologías usabais y cómo afrontasteis y para qué usabais la inteligencia artificial en Jobsy? Bueno, vamos a ver, la inteligencia artificial, la base, de hecho, de la inteligencia artificial que se utiliza ahora mismo, que es la inteligencia artificial generativa, pues obviamente ya existía. O sea, de hecho, la inteligencia artificial generativa que explotó el año pasado con ChatGPT, a nivel privado también existía previamente. Lo único que ocurre es que, obviamente, por motivos de oferta y demanda, por motivos de marketing también, pues ahora mismo ha explotado, ¿no? Pero en aquel momento, por decirlo de alguna forma, esa inteligencia artificial generativa no existía esta inteligencia artificial tan dinámica, existía una inteligencia artificial más pasiva, pero la base estaba ahí. Nosotros lo que hicimos fue utilizar Machine Learning, algoritmos de aprendizaje. Utilizábamos también lo que es el Big Data, software como Hadoop que nos permitía, y bases de datos que nos permitían aglutinar data, ¿no? Para tomar decisiones, para recomendar a personas, con lo cual fue un proyecto también bastante adelantado a su tiempo y al final pues logramos incluso, además de recomendar a personas, tener una base de datos de más de 8 millones de perfiles online, y que nos permitía incluso predecir, ¿no? Que es una de las partes actuales de lo que es la inteligencia artificial, nos permitía predecir si alguien se iba a marchar de su empresa o no. Con lo cual, imagínate hasta qué punto llegamos. Esto lo desarrollamos del año 2010 al 2015 aproximadamente, y la verdad es que fue un proyecto, pues obviamente, muy enriquecedor. Supongo que una de las recomendaciones, ¿no? Tú que tienes experiencia en trabajar con una gran cantidad de datos y sacarle partido, una de las recomendaciones que se puede hacer a cualquier empresa ahora es comenzar a pensar en obtener y gestionar esos datos, ¿no? Obviamente. Bueno, lo primero que recomendaría es aprender, es acceder a lo que es toda la información que se está actualmente generando, aprender a cómo manejar y estructurar, algo muy importante, lo que son esos datos.
Aprender nuevas tecnologías. Hace poco, pues ahora mismo esta mañana, hablaba de lo que son bases de datos vectoriales que están directamente dirigidas a lo que es el manejo del contexto dentro de lo que es inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, una base de datos que seguro que todo el mundo que oiga SQL la conoce, ¿no? Conoce lo que es esa tecnología y todas las empresas del mundo tendrán bases de datos en SQL. Lo primero que yo recomendaría es escuchar, aprender, evolucionar y escalar en una buena estructura lo que tienen ahora. Y sobre todo también algo que está muy de moda, securizarlo. Porque ahora mismo, pues dada esa facilidad que todos tenemos a la hora de acceder a tecnología, pues se han multiplicado también los casos de lo que es ataques y ciberseguridad asociada, que creo que toda empresa tiene que aprender ahora mismo. ¿Okay? Entiendo que con las tecnologías actuales, lo digo por ilustrar un poco las posibilidades que pone la inteligencia artificial que existe hoy en día de cara a alguien que quiera poner en marcha un proyecto, ¿no? Construir un producto o incluso internamente. ¿Cómo hubiera sido Jobsy o qué diferencia hubiera habido en cuanto a tiempos de desarrollo, esfuerzo económico de desarrollo del producto, si hubieran estado accesibles las tecnologías y herramientas que tenemos hoy? Es muy buena pregunta. Vamos a ver, para un proyecto de tanta magnitud, probablemente en determinadas fases del desarrollo, pues hubiéramos ahorrado, sin lugar a dudas, más de un 60-70% del tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente de cara a lo que es esa generación de código, lo que es este tipo de inteligencia artificial, ChatGPT, BART, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, lo que permite es una generación de código y de contenido muy, muy proactiva. Lo que permite es un perfilado también de ese código, ¿no? Y eso significa que para determinadas cosas nos hubiera sido muy, muy útil. No ya solamente por el código en sí, que también, aunque luego hay que modificarlo, hay que tratarlo, hay que mejorarlo, sino porque hemos notado que dentro de lo que es la generación de ese código aporta ideas bastante interesantes a la hora de diseñar código. Con lo cual sí, nos hubiera ahorrado muchísimo tiempo, sobre todo yo diría en una primera fase del proyecto y en una fase final, ¿no? Cuando lo terminamos. Es interesante que puede ser un facilitador a primer nivel, ¿no? Para poner proyectos en marcha, ¿no? Una de las cosas que queremos hacer desde Impulsar.ai es animar a la gente a que, aparte de observar lo que está pasando, ¿no? Se remangue y se ponga manos a la obra, porque se pueden hacer cosas que serían impensables hace cuestión de meses prácticamente, ¿no? Bueno, existen herramientas las cuales te permiten diseñar y generar lo que es pues prácticamente tanto web, frontend como backend desde cero. Lo automatiza, te da las indicaciones de cómo instalarlo e implantarlo y lo puedes lanzar. Es decir, a la hora de prototipar, que es la primera fase de lo que es, en este caso, un proceso de innovación o un proceso de emprendimiento, sin duda yo diría que es altamente recomendable porque acortas los tiempos de prototipado de una manera exhaustiva. Es que es increíble, ¿no? Estamos hablando con mucha gente y, por ejemplo, la conjunción de herramientas no-code o low-code, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial o el prototipado o la integración de funcionalidades de inteligencia artificial en Figma y cosas de esas, ¿no? Que es básicamente increíble. Es increíble. ¿En qué momento, Javier? Supongo que tú, cuando vendisteis el software de Jobsy, bueno, pues pasas página a lo mejor del proyecto y no sé pues si estarías muy involucrado en esa etapa en inteligencia artificial, pero de esta nueva ola, ¿no? Después de haber pasado algunos inviernos, de esta nueva ola, ¿en qué momento o hay algún evento en el cual tú dices, oye, cuidado que esto es distinto, esto realmente va a cambiar las cosas, ¿no? ¿Hay algo que descubras o algo que veas y te suponga
Bueno, una conciencia o una epifanía, digamos, de que esto puede ser algo muy grande? no, vamos a ver, realmente todo tiene una lógica aplastante y lo hilo con lo que comentaba antes de cara a que todos aquellos que nos estén escuchando, me hacías una pregunta, oye, ¿qué recomendaciones hay para la empresa que aprendan? Yo creo que como profesionales tenemos que estar continuamente aprendiendo. Y como decía anteriormente, hay un hito dentro de mi carrera que ha sido la parte académica. Y dentro de lo que es la parte académica está la parte formativa y yo empecé a tomar contacto con lo que es inteligencia artificial generativa precisamente dentro de la parte académica y fruto de que como profesor eres consciente de que los alumnos copian y generan contenido. Entonces, hay dos formas. O bien contratar a un indio, un chino, una persona en concreto que te genera el contenido, o empezaron a nacer determinados tipos de software que lo que hacían en base a determinadas reglas es generar contenido. Y estoy hablando de hace más de 5 años. O sea, esto no es nuevo. Ya existía un OpenAI hace mucho tiempo. Obviamente no era open source, pero sí se generaba contenido, sí se modificaba contenido, sí teníamos alumnos que utilizaban herramientas para generar contenido y aportarlo dentro de lo que son sus trabajos. Y a partir de este tipo de acciones, pues empecé a aprender, ¿no? Hasta el hito del nacimiento de OpenAI y todo lo que ha tenido asociado ChatGPT como tecnología abierta, la cual hemos podido todo el mundo utilizar y que, por cierto, funciona muy bien, ¿no? Sí, sí, nada, es que es alucinante. ¿Hay alguna herramienta, intuyo que pueda ser ChatGPT, ¿no? Pero ¿hay alguna herramienta que se haya convertido en indispensable en tu día a día en los últimos meses, ¿no? Porque esto no lleva más que meses prácticamente. Intento compatibilizar determinado tipo de herramientas. Lucas, yo te invito al próximo curso que doy a profesores para que te cuente todas las herramientas que yo utilizo. Yo utilizo muchas, ¿vale? Pero si me preguntas por alguna, hay una últimamente que me ha llamado profundísimamente la atención, que se llama SpiritMe y que no sé si puedo compartir a lo mejor pantalla. Sí, sí. Puedo compartir pantalla para enseñar algo curioso a todas aquellas personas que en este momento nos estén escuchando. Voy a compartir pantalla, permíteme. Bueno, pues no. Vamos a ver. Me dice Window. Vale, pues voy a compartir esta pantalla. Creo que ahora mismo podéis ver Ahora se ve. mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Hi, I don't think we have met. I am your digital avatar. You can create videos with me in your mobile app or a website. I can speak with your own synthesized voice in English, or I can speak many other languages with SpiritMe voices. You can Bueno, esto simplemente es un ejemplo. Como habéis visto, soy yo, pero no soy yo. Todo está generado de manera totalmente automática, ¿vale? ¿Qué es lo que esto implica? Pues bueno, supongo que ahora mismo los que nos estén escuchando y viendo su cabeza estará volando, ¿no? Pero incluso nos puede sustituir en un momento determinado a ti y a mí a través de cualquier presentación, cualquier vídeo, con lo cual me resulta lo que es una tecnología extremadamente interesante y que está al alcance de todos. Si me preguntas sobre lo cual estoy trabajando yo ahora mismo, pues estoy trabajando sobre este tipo de tecnologías. Sí, en vídeo además ha habido un avance, sobre todo en los últimos meses, que es alucinante, ¿no? Desde traducción de vídeos con sincronización de labios, ¿no? Hasta generación de un clon de tu voz con Eleven Labs, ¿no? Total, es que lo hacen, claro. Es que por eso pongo este ejemplo, porque no es mi voz, pero el sistema podía incrustar mi voz con mi tono de voz en castellano y notarías, obviamente, que los labios no sincronizan 100%, pero al final es plenamente viable. Es decir, podíamos estar tú y yo hablando con avatars, con una conversación automáticamente generada por una inteligencia artificial, lo cual me resulta pues realmente increíble, súper interesante. Sí.
Hay incluso un teleprompter, ¿no? Que tú vas leyendo en la pantalla del ordenador y se ocupa de hacer que los ojos parezca que están mirando la cámara, ¿no? Total. En cuanto a generación de contenidos va a ser alucinante y lo que se viene, bueno, pues todavía más, ¿no? Me gustaría preguntarte, vamos a entrar ya directamente en posiblemente uno de los campos más controvertidos, ¿no? En cuanto al uso de la inteligencia artificial. Yo creo que controvertidos sobre todo por la gente que no la conoce y que tiene unas percepciones bastante negativas en educación, sobre todo en niños, ¿no? Pero también en el ámbito universitario, ¿no? Y has hecho alguna referencia a, digamos, a hacer trabajos generando contenidos, que es como el gran ogro, pero hay muchas aproximaciones y muchas ventajas que puede traer la inteligencia artificial al ámbito de educación. En tu caso, educación en el ámbito de una universidad y una escuela de negocios, ¿no? ¿Cómo se está usando y cómo perciben los profesores, cómo perciben los distintos roles que hay en el mundo académico, en el mundo de la universidad, las oportunidades que les brinda la inteligencia artificial? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo perciben? Yo diría que, vamos a ver, si alguien no percibe, está fuera de negocio. Primero, o sea, si alguien dentro del mundo de la educación no está actualmente entrando dentro de lo que es esta tecnología, formándose, entendiéndola, aplicándola, desarrollando, ahora te puedo poner ejemplos concretos, está fuera de este negocio. O sea, desde mi punto de vista, ¿ok? ¿Para qué se está utilizando? Bueno, pues se está utilizando dentro del mundo académico, sobre todo nosotros los profesores, pues como soporte, búsqueda, por ejemplo, de bibliografías, generación de lo que son artículos de investigación, que luego obviamente se desarrollan de una manera diferente. Es decir, a la hora de generar lo que son contenidos, guías concretas, sumarios concretos de lo que es información, a la hora de generar, por ejemplo, preguntas sobre determinados textos que nosotros necesitamos para montar exámenes, lo que es este tipo de inteligencia artificial generativa nos ayuda muchísimo. A la hora de generar presentaciones que de manera automatizada, tanto directamente, lo que hablábamos ChatGPT, como otras aplicaciones directamente orientadas a la generación de presentaciones, lo hace muy bien. Y reitero, que no se me entienda mal todos aquellos que me estén escuchando, que de lo que se trata es de que obviamente la inteligencia artificial nos ayude como profesionales, pero no haga nuestro trabajo. Siempre tiene que haber una capa nuestra a posteriori para lo que es mejorar todo ese contenido y obviamente lanzarlo después, ¿no? Más o menos lo que pienso es esto. A la hora de generación, de lo que son guías de trabajo, de lo que son contenidos, lo que es bibliografía, temas específicos de investigación, es lo que más se está utilizando. En el ámbito concreto de investigación, la estás usando, bueno, Javier está haciendo un doctorado, ¿no? Que ya te queda poquito, ¿no? Pero... Bueno, efectivamente, estoy ya en la fase de burocrática de lo que es para la presentación de mi tesis. Tenemos un grupo de investigación generado en ESIC de lo que es inteligencia artificial y de lo que se trata fundamentalmente pues es de eso, es de potenciar y promocionar lo que es la inteligencia artificial dentro de lo que es el entorno académico, que creo también que es una muy buena innovación. ¿Y utilizas de alguna forma la inteligencia artificial en este ámbito de investigación? Por supuesto. ¿Qué herramientas usas? Porque, por ejemplo, el otro día salió la GPT Store y creo que es la segunda aplicación más popular o más recomendada, es Consensus, que directamente yo aluciné, ¿no? Le vas haciendo preguntas, te responde con las fuentes, tiene acceso a más de 200 millones de papers y artículos académicos. Sumariza, que es lo que... Porque el darte acceso y ayudarte a encontrar lo que buscas, los papers que te puedan venir bien, pues está muy bien. Pero el tema de que puedan sumarizar y sacar barras, por ejemplo, cuando le haces una pregunta sobre la incidencia de una enfermedad o lo que sea, eso es increíble, ¿no? Entonces... No, pero
Pero eso ya Sí. manejando los prompts ya eras capaz de extraer lo que es esa información. Es decir, aquí de lo que se trata dentro de la investigación es buscar puntos de referencia dentro de bases bibliográficas que tardábamos mucho en hacerlo. ¿Vale? Con lo cual esto ya se extrae de una manera mucho más automatizada. Hay que tener cuidado con las alucinaciones porque efectivamente dentro de lo que es un número de bases bibliográficas que el sistema te recomienda, puede que haya alguna cuyo link no sea totalmente correcto e incluso pueda no existir. Ok, pero se utiliza. Se utiliza también a la hora de, una vez que tú tienes un paper y que quieres publicar, lo que es la inteligencia artificial, dándole determinados parámetros, te puede recomendar en qué revistas. El mundo revista de research profesional es un mundo muy amplio, ¿no? Con lo cual te puede recomendar en qué revistas puedes publicar, etcétera, etcétera. Te las puedes sumarizar, te da la página web. Es decir, todo este tipo de tareas que tú tardabas un volumen de tiempo, ahora precisamente pues te las automatiza y ahorras muchísimo tiempo. En cuanto al otro rol muy importante en el ámbito académico, los alumnos, ¿cómo crees que están usando inteligencia artificial? ¿La perciben? Y sobre todo, ¿cómo es? O sea, me gustaría dar un punto de vista positivo para toda esa gente que piensa que utilizar inteligencia artificial en el ámbito educativo es simplemente que no se pueda, que se copien trabajos y que no se haga nada, ¿no? ¿Cómo se está usando y qué haces tú o cómo invitas o cómo animas a tus alumnos a que aprovechen todas las ventajas que les puede suponer en un proceso educativo la inteligencia artificial? Obviamente, vamos a ver, es que la utilizan a todos los niveles. La utilizan como consultor, yo diría, hasta en la mesilla de sus casas. Es decir, resulta curioso ver cuando pasas por salas de estudio cómo tienen sus pantallas abiertas y obviamente la interface de ChatGPT, la interface de Bing también la tenemos todo muy mentalmente hablando muy identificada y cómo los ves que lo están utilizando de manera constante. ¿Vale? Como profesor, efectivamente lo que tenemos que hacer es darle un sentido dentro de una clase y como tú bien has dicho, no negarse a que lo están utilizando de manera constante, incluso potenciarlo para lograr nuestros objetivos didácticos, porque al fin y al cabo de lo que se trata nuestra profesión es de enseñar, ¿no? Con unos objetivos didácticos. Bueno, pues aprovechemos lo que es esta tecnología y potenciémosla de manera mucho más directa. Elaborar un buyer persona ahora mismo, por poner un ejemplo, teniendo lo que es inteligencia artificial, pues puedes obtenerlo en cuestión de segundos, no uno, varios a la vez, sobre los cuales hay que tomar decisiones. A mí lo que me interesa es que el alumno tome decisiones sobre la información que le aporta la inteligencia artificial. Es así como va a aprender, ¿no? Y va a aprender con el diálogo, y va a aprender en clase, y va a aprender equivocándose. Con lo cual yo lo que hago sin duda es potenciarla y decirles, oye, usadlo para este punto, para este, sin ningún tipo de problemas. Hay una aproximación muy interesante, no sé si conoces el proyecto, pero Khan Academy ha puesto en marcha una herramienta que actúa como un mentor socrático, ¿no? Entonces, digamos, frente a esta percepción de se lo dan todo hecho, pues no. Precisamente lo que hace esto es ir tirando de hilos, ir llevando y conduciendo, haciendo preguntas al alumno para que reflexione y entienda mucho mejor el ámbito de estudio al que esté aplicado. Sí, totalmente. Actualmente incluso tú puedes, como bien sabes, una inteligencia artificial generativa la puedes configurar hasta el más mínimo detalle. Incluso puede escribir o hablar como tú hablas. Todos aquellos pasos que tú quieras que consecuentemente a la hora de cualquier aprendizaje realice, se la puede diseñar para que lo realice. Claro, no solamente Khan Academy, hay muchísimas herramientas que lo que están haciendo ahora eso es dar esa capa, ¿no? de configuración para lograr un objetivo concreto. Eso lo puedes hacer tú como profesor, lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Y en el ámbito, bueno, antes has comentado que
quien no esté valorando, utilizando, quien no sea consciente de que esto supone un cambio de verdad, está fuera del mercado, pero muchas veces el ámbito, sobre todo universitario, ¿no? En escuelas de negocio se da menos, pero no se ha caracterizado por recibir y ser punta de lanza en toda la adopción de las tecnologías, ¿no? ¿Crees que es distinto tú que das clase y formas y animas a otros profesores? ¿Su actitud es buena o todavía no entienden el potencial o cómo lo perciben y en qué casos de uso le ven más valor? No, su actitud es muy positiva, porque obviamente lo están viendo todos los días y lo están viendo en clase. Entonces, tenemos dos tipos de perfiles. Aquellos que lo han utilizado 2 veces y ya se piensan que lo conocen todo perfectamente, que pueden impartir clase y que conocen la inteligencia artificial al dedillo, ¿vale? Y tenemos aquellos perfiles que obviamente están trabajando sobre ello y aun incluso teniendo más conocimiento que los primeros, lo que están aprendiendo es, como yo decía anteriormente, a realmente buscar ese aprovechamiento del alumno y utilizar la inteligencia artificial como un paso más dentro de lo que es ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces hay de todo, pero lo que sí está claro que como lo están viendo todo el día, porque reitero, no tienes nada más que pasarte por una sala de estudio de los alumnos y de cada 5 pantallas te ves 3 o 4 que tienen abierto el chat GPT. Entonces, si como profesores no lo vemos, pues mal vamos. Y una cosa de la que se habla en todos los ámbitos, ¿no?, es el efecto que preocupa mucho a muchas personas que pueda tener sobre el empleo, ¿no? Y que parece que en muchos tipos de trabajo, ¿no?, especialmente en los de cuello blanco, por primera vez se ven o alguna gente percibe como una amenaza y es cierto que en algunos ámbitos puede sustituir personas por herramientas de inteligencia artificial o porque las personas con menos personas y el aumento de productividad que da, pues puedes prescindir de algunas personas. ¿Crees que va a tener algún impacto en el ámbito de la formación universitaria y de posgrado? Me encanta que me hagas esta pregunta, Lucas, porque precisamente, mira, voy a contar una anécdota y es que, como comentábamos antes, una de mis startups estaba basada en inteligencia artificial y lo que hacíamos era automatizar el proceso de selección, es decir, recomendábamos personas directamente, ¿no? Entonces, hubo un seleccionador que curiosamente me dijo esto que tú acabas de decir, es decir, oye, es que esto me va a quitar el trabajo, porque claro, yo hago un clic y me sale ya un proceso de selección, prácticamente una terna final de candidatos con los datos, con todos los temas. Entonces, esto me quita el trabajo. Y yo lo que le dije fue, es al contrario, te va a permitir a ti dedicarte a lo que realmente tienes que dedicarte. Es decir, donde tú aportas valor es en una entrevista. Donde no aportas valor es en tareas administrativas de manejo de currículum vitae. Es decir, esta pila de papel, de datos, de bases de datos que tienes, esto lo va a gestionar la tecnología, te lo gestionamos para ti. Y tú a lo que te dedicas es a esto que estamos haciendo tú y yo ahora, Lucas. Claro, si no sabes hablar, pues a lo mejor tienes un problema, porque precisamente de lo que se trata es eso. Tienes que desarrollar determinado tipo de skills que a lo mejor no tienes, porque si lo que sabes es mover un papel de un sitio a otro, pues eso ya no va a tener absolutamente ningún valor, tienes que evolucionar. Pero obviamente esto es así, claro. La gente le sacas un poquito de la zona de confort y se empieza a quejar. Es una pena, pero es lo que hay. Entonces, lo que realmente nos permite este tipo de tecnologías es a desarrollarnos mejor y a hacer mejor cosas que a lo mejor antes no le podíamos dedicar tiempo y ahora sí porque nos lo ahorra. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es un poco siguiendo la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter. Ahora lo vemos todo muy exagerado, pero ha pasado de forma constante siempre, ¿no? ¿Cuándo fue, Javier, la última vez que echaste de menos un ascensorista, ¿no?, en un ascensor? Con lo cual, yo creo que en la mayor parte de trabajos va a liberar y hacer más productivo el tiempo, sobre todo de tareas más mecánicas, y permitir que puedas dedicarte a tareas de valor añadido o de naturaleza más creativa.
Cuéntanos un poco, tú hace ya algunos años que no estás involucrado de forma directa en la función de recursos humanos, pero es algo que conoces muy bien y tú iniciaste tu carrera y luego con Jobsy profundizaste mucho en ello. ¿En qué funciones o en qué ámbitos o en qué procesos puede ayudar la inteligencia artificial a un departamento o una empresa de recursos humanos? En todos, es decir, vamos a ver, desde lo que es la parte de administración a gestionar lo que es la información, a tomar decisiones sobre grandes volúmenes de datos, a detección de incidencias, puede ayudar. Lo que es selección, no digo nada. O sea, organización interna, estructura empresarial, puede ayudar a mejorar la estructura, puede proponer lo que son nuevos puestos de trabajo, como comentábamos ahora mismo, nuevas descripciones de puestos sobre todo lo que haya dentro de una empresa, porque precisamente lo que es este tipo de inteligencia artificial se puede entrenar con datos propios de la empresa para obtener así un mejor resultado, lo cual implica que dentro de lo que es recursos humanos, pues selección, formación, la capa que es administrativa por debajo, desarrollo de talento, que no tiene límites. O sea, cualquier figura que trabaje en recursos humanos, desde la parte más estratégica hasta la parte más operativa, lo puede utilizar de manera directa. O sea, que tiene un impacto, digamos, transversal en toda la función de recursos humanos, ¿no? En todos los sentidos, hasta a nivel estratégico. Es decir, una vez que a una inteligencia artificial se le dan datos, ¿no?, y se le entrena, puede sugerir estrategias de desarrollo de lo que es determinados colectivos de recursos humanos sobre los cuales se esté trabajando y que a lo mejor el director de recursos humanos pues no ha visto, porque el volumen de datos pues es a veces ingente y no te permite tomar decisiones. Es decir, desde la parte más estratégica hasta la parte más operativa se puede utilizar. Muy interesante. Ya pasando un poco a una visión más estratégica y de futuro, ¿por dónde crees que puede evolucionar y qué crees, dentro de que ninguno tenemos una bola de cristal, pero qué posibilidades crees que en los próximos años va a presentar la inteligencia artificial, sobre todo en los ámbitos que conoces? Bueno, yo creo que va a evolucionar un poco dentro de lo que es la automatización, porque al fin y al cabo lo que está por encima de todo esto es que la inteligencia artificial lo que realiza es una generación y una automatización de tareas, ¿no? Nos ayuda a ser mejores. Hacia donde va la inteligencia artificial, sin duda, es a lo que veíamos anteriormente con nuestros avatar, es hacia automatizarnos a nosotros mismos, es decir, a tener incluso agentes o a tener soportes directos para cualquier tarea de las que estemos haciendo. Evolucionará también hacia el famoso metaverso, ¿no?, que es uno de los pasos en los cuales ahora se está trabajando, en unir esa tecnología del metaverso con lo que es la inteligencia artificial y hay mucha gente trabajando sobre ello. Es decir, esas son las grandes líneas en las cuales yo veo que en los próximos años se estará trabajando. La automatización directa y en la generación de contenidos cada vez más automática. Antes has comentado que era muy importante y a veces no se le prestaba suficiente atención el ámbito de la protección de datos, ¿no?, y saber qué se está haciendo. Ese es uno de los posibles desafíos que tiene la inteligencia artificial. ¿Qué otros desafíos o qué otras barreras va a tener que sobrepasar la inteligencia artificial en los próximos años según tu punto de vista? Hombre, hay una parte muy importante que es la parte ética y es en la que se está trabajando ahora mismo. Es decir, en dar un sentido a toda esa toma de decisiones que se está produciendo por parte de la inteligencia artificial y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Cómo va a tomar determinado tipo de conciencia ética esa inteligencia artificial dentro de las tomas de decisiones que está realizando. Es decir, a la hora de manejar o tomar decisiones, por qué irse hacia un lado y no irse hacia otro, midiendo el impacto ético que puede tener cualquiera de las dos decisiones, ¿no?, tanto físicas
como en cuanto a contenidos, generación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa parte es un reto, sin duda. Sí, supongo que en especial para un departamento de recursos humanos, por ejemplo, estos modelos al final están entrenados con multitud, o sea, enormes cantidades de datos, ¿no? Que están disponibles en Internet, que han sido generados por humanos y que reflejan, como consecuencia de ello, reflejan pues los sesgos muchas veces que tienen los humanos, ¿no? Entiendo que eso, igual que para determinados ámbitos se está intentando que tengan que poder explicar en base a qué criterios han tomado unas decisiones, ¿no? De dar una hipoteca o no, pues supongo que también a lo mejor en un departamento de recursos humanos esto tenga su impacto, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que, sobre todo para determinar lo que has dicho, dar una hipoteca o no, no puede tomar un sistema esa decisión. Tiene que haber un humano. ¿Okay? Otra cosa es que en esa terna de toma de decisiones de hipotecas, cuáles son las influencias y cómo está llegando a esa terna final de cara a tomar decisiones. Pero no olvidemos, y reitero, que la inteligencia artificial es un soporte y hay decisiones que desde mi punto de vista no debe tomar, y decisiones fundamentalmente basadas en nosotros, en las personas. Por eso decía anteriormente que al final lo bueno de todo esto es que nosotros vamos a poder estar dedicados a lo que realmente tenemos que estar dedicados, y es a nosotros mismos. Muy bien. Impulsar.ai tiene un poco el objetivo de que la gente sea consciente y se anime a aplicar, ¿no? No solo a alucinar y sorprenderse de lo que hace la inteligencia artificial, sino de aplicarlo y no solo utilizando ChatGPT, sino pues conociendo otras herramientas y viendo cómo las pueden aplicar en su ámbito de trabajo. Ya has dado algunos consejos. No sé si tienes algo más que podrías comentar a alguien que es consciente o que está generando interés por las capacidades de la inteligencia artificial y lo quiere aplicar a su ámbito de trabajo. No, vamos a ver, hemos hablado antes de una herramienta que me parece súper interesante, todas las herramientas de vídeo, en concreto la de SpeedMe, que es la que yo utilizo. Lo que recomendaría pues es que aquellas personas que trabajen en el ámbito de la comunicación, etcétera, etcétera, pues testen y trabajen con ellas, ¿no? Y a partir de ahí, sobre todo lo que recomendaría es ir poco a poco manejando y aprendiendo a realizar esos prompts de manera cada vez mejor, más conceptualizada y más orientados a lo que sean sus tareas concretas, ¿no? Serían mis dos recomendaciones iniciales, que buscase sus propias herramientas dentro de lo que esté trabajando y luego mejorar a nivel de eso, de la generación de esos prompts, porque sin duda ahí también se ahorra bastante tiempo sabiendo dirigir bien la inteligencia artificial. Fenomenal, Javier. Pues yo creo que ha sido muy interesante. Dos ámbitos precisamente de los que más se pueden ver impactados por la inteligencia artificial: recursos humanos y educación. Y bueno, pues de nuevo dos industrias que desde el punto de vista de alguien que conoce muy en profundidad las mismas, pues van a cambiar y van a cambiar a mejor, ¿no? En los próximos meses, años. Y bueno, pues ha sido muy interesante el conocer cómo se aplica a día de hoy y qué posibilidades ofrece para el futuro. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Lucas, un placer y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde me tienes.